Es muy grato poder dirigirme a ti y a todos los compañeros que hacen parte de este curso. Hasta este punto ya hemos compartido algunos conceptos importantes para el entendimiento de la teología. En esta sesión quiero resaltar en forma sucinta algunas características de la teología arminiano-wesleyana. Todas las iglesias cristianas protestantes se acercan a dos polos teológicos, la teología calvinista o la teología arminiana-wesleyana. En forma consciente o inconsciente, las iglesias y por supuesto cada cristiano se encuentra en uno de estos dos extremos o en algún punto entre estas dos teologías. Debes saber que la Iglesia del Nazareno alinea su teología con la teología arminiano-wesleyana. ¿Cuáles son entonces algunas características de la teología arminiana-wesleyana? Primero, quiero decir que la teología arminiana-wesleyana comparte las creencias básicas de la gran mayoría de todas las iglesias evangélicas. En esta presentación no tenemos el tiempo para nombrarlas siquiera, más bien lo que quiero hacer es mostrar que aquello que es distintivo de nuestra postura teológica. Pretendo presentar algunas características generales de la teología arminiana-wesleyana que la distinguen de otras posiciones teológicas. Bueno, hechas estas aclaraciones, veamos las características arminianas y wesleyanas de nuestra teología. Primeramente, lo arminiano. En las bases de la teología arminiana se encuentran dos conceptos teológicos fundamentales y que se complementan uno a otro, como son la doctrina del libre albedrío y la doctrina de la predestinación. La predestinación es un tema que se va a tratar en el curso de Teología 2 y ahí se explicará con detalle toda la doctrina de la salvación, los 5 puntos del arminianismo y cuál es la posición teológica de Arminio respecto de la predestinación. Aquí solamente quiero dejar indicado como uno de los temas básicos de su teología. Respecto del libre albedrío, el reconocer que la persona tiene libertad o libre albedrío para decidir la forma en que va a responder a Dios, le imprime una característica distintiva a nuestro entendimiento de todas las doctrinas teológicas. En general, creemos que Dios obra a favor del ser humano, pero para que la obra de Dios se concrete en nosotros, hace falta de nuestra participación, ya sea en aceptación o rechazo a lo que Dios quiere hacer. Ejemplos de este tipo lo podemos encontrar, por ejemplo, en el llamado que Dios hace a la salvación al ser humano. Y ese llamado viene de Dios, pero es el ser humano que tiene que responder. Hay un ofrecimiento de perdón para el hombre que se arrepiente. Hay una relación de hijos que Dios quiere mantener con nosotros, pero con aquellos que seguimos en una vida de piedad y de justicia. Los ejemplos podrían ser innumerables, pero en la esencia se requiere de esta sinergia, que es el resultado que se produce entre la acción de Dios y la acción del ser humano. Creo que está por demás decirlo, de todas maneras, la obra de salvación, como nosotros la entendemos, es completamente la obra de Dios, pero la obra humana, sin que le añada nada a la obra de Dios, es necesaria para que esta obra de Dios se concrete en la vida del ser humano. Y obviamente hablamos de la respuesta en fe de nuestra parte hacia Dios. Dejando de lado lo arminiano y entrando a la parte de lo wesleyano, quiero mencionar que entre los temas teológicos de Wesley están en primer lugar el orden de la salvación antes que la historia de la salvación. Es decir, que el interés de Wesley fue el interés por un entendimiento de la forma en que la persona llega a ser salva. En segundo lugar, la salvación por la gracia. Gracia que Wesley la entendía como favor y poder. Es decir, gracia como don que recibimos de Dios, pero a la vez gracia como poder para que nosotros podamos actuar. Junto con Arminio, Wesley enfatiza en la acción de la gracia previniente, que no es más que todas las acciones que el Espíritu Santo hace
para llevarnos a los pies de Cristo desde el mismo día en que nosotros hemos nacido. Wesley también, debo decirlo, tuvo una visión optimista de la gracia, es decir, que él creía en su poder transformacional. Y obviamente de la gracia de la que hablamos es una gracia que se hace efectiva por medio de la fe. En tercer lugar, hablando de estas características wesleyanas, la perfección cristiana fue uno de los temas en que Wesley enfatizó más. En nuestro lenguaje nazareno diríamos la santidad bíblica. Entre las fuentes del conocimiento teológico, Wesley utilizó lo que más tarde se conoció como el cuadrilátero wesleyano, es decir, a la escritura, la razón, la tradición y por supuesto la experiencia. En realidad es Wesley quien añadió este elemento de la experiencia como otro elemento que sirve para confirmar nuestro conocimiento teológico de Dios, un elemento legítimo. Vale aclarar que cuando él se refiere a experiencia, no está pensando en experiencias individuales, sino más bien en experiencias comunitarias que son las que le dan valor a su entendimiento de todas las doctrinas. En este cuadrilátero wesleyano, realmente lo que se produce es una dinámica de confirmación de la revelación de Dios entre estos cuatro elementos del cuadrilátero, pero hay que aclarar bien que Wesley siempre dio primacía a la escritura. Por otro lado, cambiando un poco el tema, la mayoría de las posiciones teológicas wesleyanas usan lo que se conoce como la vía media. Es decir, que generalmente las posiciones teológicas de Wesley se encuentran centradas frente a posturas extremas. Para entender esto, quiero darte este ejemplo solamente de la doctrina de la inspiración. Algunas posturas teológicas hablaban de una teoría del dictado, y ellos están en un extremo en la que, por supuesto, Dios inspira cada palabra que el escritor bíblico tuvo que anotar en su libro. En el otro extremo se encuentran aquellos que piensan que la Biblia o la Escritura no es más que un libro de inspiración humana, dejando de lado cualquier elemento de intervención divina. Ahora, Wesley, en lugar de ubicarse en estos dos polos, se ubica en una vía media. Y él habló no de una inspiración donde el ser humano apenas es un instrumento en las manos de Dios, ni de una inspiración meramente humana, donde Dios nada tiene que hacer, sino más bien habló de una inspiración plenaria. Esto lo que queremos decir que es un punto medio en la que se toma en cuenta la acción divina, pero a la vez la participación humana. Como este caso, hay muchos otros en los que Wesley opta por la vía media, y es característico de la teología suya. Ya para terminar, no podemos dejar de señalar que Wesley promulgó más que una teología, una religión de amor. Como él lo dijo, es el amar a Dios, amar a la humanidad y hacer el bien a todos. Pero es un amor que demanda una práctica de vida que incluye la justicia, la santidad social y la evangelización del mundo. Y por supuesto, esta es una vida que trae paz, gozo y el resto de frutos del Espíritu Santo. Entonces, siguiendo a Arminio y a Wesley, la teología arminiana wesleyana es una teología que tiene como fuentes de conocimiento teológico el cuadrilátero wesleyano, en el que la Escritura tiene primacía. Es una teología centrada en el orden de la salvación, salvación que se efectúa por Dios y la participación humana en su plena condición de libertad para responder a esta gracia. Salvación completa que incluye la perfección cristiana o santidad de vida. Es una teología además centrada que se ubica en la vía media de la mayoría de las posiciones doctrinales extremas. Es una teología que también promueve una religión de amor a Dios, al prójimo, y que se exterioriza en una práctica de santidad social, justicia y misión. Vida que se caracteriza con la paz y el gozo que el Señor nos da. Como miembros de la Iglesia del Nazareno, y más todavía como ministros de la Iglesia, debemos afirmar
nuestra identidad teológica arminiano-wesleyana. Nuestra teología, junto con nuestra forma de organizar y gobernar la Iglesia, son factores determinantes que determinan la configuración de nuestra identidad denominacional. A partir de nuestra identidad, podemos ser reconocidos por los demás y podemos reconocer a los otros y relacionarnos con ellos. Respetamos, por supuesto, otras posturas teológicas, aunque no estemos de acuerdo con ellas, y pedimos a la vez respeto para nuestra postura teológica de la cual somos herederos. En última instancia, estamos convencidos de que todas las posturas teológicas suman de alguna forma para una comprensión más amplia de la revelación de Dios. Adelante pues con el trabajo de esta sesión y que el Señor añada bendición a tu esfuerzo por conocer más de Él y sus propósitos para tu vida.